Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos cada uno de vosotros. Vamos a iniciar este programa, este foro de Berechit, como lo habíamos dicho con anterioridad. Queremos estudiar las Sagradas Escrituras de una manera sistemática. Eso quiere decir que llevaremos un orden en el cual iremos descubriendo capítulo por capítulo cada uno de los pasajes que encontramos en el libro de Génesis, que en hebreo se le conoce como Berechit, ¿verdad? Entonces, el, el tema es el Génesis capítulo 1, las profecías de los 7 milenios. Vamos a ver de una manera diferente los 7 días de la creación, que ya lo hemos leído, lo hemos quizás estudiado, pero recuerden que el libro más estudiado es la Biblia. Y mientras más escarba, más se encuentra. Mientras más se dedica en investigar, más se encuentra y más son los deseos de aprender. Así que comenzamos. Primero, preguntarnos qué son los días de la creación. Pues la Biblia menciona 7 y que corresponden a nuestra realidad, porque nosotros tenemos 7 días en la semana. Comenzamos domingo, algunos piensan que comienzan lunes, pero no, se comienzan con día domingo. Tomen un calendario y vea el primer día. Comienza el día domingo. Aunque, por lo menos aquí en nuestro país, empezamos a trabajar el día lunes. Y pensamos que es el primer día. No, ese ya es el segundo día que comenzamos a trabajar. Hay un versículo en la Sagrada Escritura, en Génesis 1:5, y dice: y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana de un día. Entonces aquí vemos que Génesis 1:5 nos dice que a esa luz, a esa parte clara, se le llamó día. Y a las tinieblas, él la llamó noche. Pero aquí hay algo bien importante y quiero que lo entendamos. Le dice: y fue tarde y fue mañana un día. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? O lo último de este versículo, que el día comienza con la tarde. Al caer la tarde y al aparecer unas estrellas, ya es el siguiente día. No así aquí en Occidente. En Occidente pensamos que el día comienza
a las 12 o a las 0 horas, ya es el siguiente día. Viéndolo de un punto de vista romano, así es. Pero a través de las escrituras no dice eso. Y aquí hay una gran enseñanza, que por qué en Medio Oriente el día comienza a la puesta del sol. Cuando ya comienzan a salir las estrellas, ya inicia un nuevo día y termina con la puesta del sol. El punto es lo siguiente: el día en Medio Oriente comienza de esa manera porque el día lo vamos a iniciar en la familia, reunidos todos. Porque después que hayamos trabajado, nos vamos a la casa y estamos reunidos todos. Entonces el día comienza en la noche, reunión familiar. En Occidente cambia la situación, porque el día comienza la familia dispersa. Uno en sus trabajos, otro en su universidad, otro en su guardería y en sus quehaceres. Entonces, en, en Israel comenzamos el día en familia. En Occidente comenzamos el día la familia dispersa. Entonces, ahí está la gran diferencia entre Israel y el mundo cristiano. Quería hacer esa aclaración. Entonces, día es luz, Isaías 30:26 dice lo siguiente: la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y que cure la llaga que él ha causado. Entonces, en este versículo dice que la luz de la luna, todos sabemos que la luna no tiene luz, sino que es el reflejo o la transmisión que le da el sol, pero dice que la luz de la luna será como la luz del sol, potente, pero la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de los 7 días. Es decir que los días, los 7 días de la creación tiene una gran luz. Encontramos en segunda de Pedro 3:8: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Pedro, ¿de dónde sacaría esta idea él? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso es que vemos en la creación siete días, y si son 7 días, corresponde 7000 años, 7 milenios, ¿verdad?
En Salmo 44 dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Y la Torá o la Sagrada Escritura, el primer libro de la Biblia, comienza diciendo que todo tiene un principio. Y ese principio es Dios. Dice, en un principio, Dios creó cielos y la tierra. Pero ¿quién los creó? Dios. Entonces, la Torá nos quiere decir primero que, que todo tiene un principio. ¿Y quién es ese principio? Es Dios. Es Elohim o creador. Hay una fuerza creadora detrás de todo lo que se mueve. De todo lo que nosotros percibimos hay una fuerza creadora. Y hay una frase de, de un teólogo muy famoso, Sproul, dice, como el temor de Dios es el principio de la sabiduría, así la negación de Dios es la altura de la necedad. Aquel que tiene temor de Dios tiene sabiduría. Pero aquel que niega la existencia de Dios ha llegado a una altura de necedad. Porque no podemos negar todo lo que sucede en la creación. Y está tan diseñada a una precisión increíble que podríamos pasar años, miles de años, analizando cada comportamiento del ser vivo y cómo es el funcionamiento. Y no hay error en la creación, en absoluto. Ni aun las caídas que hemos experimentado en nuestra vida personal, no lo hay. Porque ese Dios o esa fuerza creadora está tan pendiente de su creación que lo controla todo. Que a lo mejor sí. Vamos a ver el primer día de la creación. Y dice, Génesis 1, del 2 al 5, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue tarde y fue mañana un día. Primero dice fue tarde y luego fue mañana. Entonces, aquí observamos que
Y Elohim llamó a la luz, ¿cómo la llamó? Día. Y a esa tiniebla la nombró noche. En esta lámina se explica el primer día de la creación y en este día lo que se va, lo que se va a ver son 1000 años. Por qué está relacionada eh, esta era a 1000 años con el primer día? Porque Adán murió de 930 años. Solo le faltaron 70 años para completar los 1000 años. Por eso es que decimos que, que un día es como 1000 años, porque Adán casi cubre ese periodo de 1000 años. Entonces en esta era o en este periodo pasan dos cosas. Primero, la creación de la luz y la oscuridad, que ya lo leímos. Que a la luz le llamaron día y a las tinieblas le llamaron noche. Entonces, ¿qué relación tiene con Adán? Pues bueno, aquí hubo dos cosas. Una, la luz, cuando plantan a Adán en el jardín del Edén, aquí, en este jardín, ellos obtuvieron luz. ¿Qué es luz? Luz es plenitud. Luz es alegría, tranquilidad, paz, todo aquello positivo, todo aquello que nos da sosiego es llamado luz. Pero ¿qué pasó con la oscuridad? Cuando Adán desobedece la orden, es expulsado de esta luz, porque aquí estaba la luz. Es expulsado de este lugar y ellos comienzan a experimentar la oscuridad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a esta hora se va la luz eléctrica y no estamos preparados? Es un caos total, ¿verdad? Es un caos. Por lo menos tenemos el celular. Me acuerdo que por lo menos unos 20 años atrás, 20, ya 30 años, no disponíamos de este dispositivo, de esta herramienta, que si se va la luz eléctrica, encendemos la linterna y empezamos a iluminarnos. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, teníamos que tener en la mano una vela y los fósforos también, para que cuando pasara eso, eh, encenderla. Y habían veces que teníamos que ir a la tienda a comprar porque nos habíamos quedado sin vela. Entonces es bien feo la oscuridad. Entonces Adán y Eva lo experimentan con la expulsión. Por eso es que en este día hubo una luz que Adán experimentó en el jardín, y la oscuridad cuando fue expulsado. Aquí el primer hombre es plantado y vive 1000 años. Y lo que habíamos dicho, Adán experimenta la luz en el Edén y la oscuridad tras su destierro. Vamos a ver el segundo día de la creación. ¿Qué sucede en este periodo? La promesa del Cordero a Abraham. No están explicando nada, yo no sé. En Génesis 1, siempre siguiendo la secuencia,
1, 6 al 8. Entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Aquí hay una separación de aguas entre sí. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y fue la mañana al segundo día. Aquí sí observamos bien minucioso. En el primer día dice que vio Dios que la luz era buena. Aquí no dice nada de bueno. En los demás días va a decir que son buenos. En el séptimo día va a dar doble porción de lo bueno, pero en este día no. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. Es porque, por esto, mire, esta palabra. Esta. Y separe las aguas de las aguas. Por esa razón, este versículo nos dice que fue bueno. ¿Por qué? Para Dios la separación es buena. En ninguna medida, en ninguno de los sentidos, es bueno. El principio fundamental de toda la Torá, de toda la Escritura, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que aquí no se menciona que fue bueno por la separación. Entonces a esa separación las aguas, una parte se fueron al cielo y las otras quedaron aquí en la tierra. Lagos, lagunas, mares, ríos, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el segundo día? La separación de las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. En este día, en estos 2000 años, o estos 1000 años adicional, después de la caída de Adán, aparece la generación de Noé. ¿Y por qué? Porque estamos hablando del segundo día de las aguas y en la generación de Noé vamos a hablar también de las aguas. Por esa razón es que está relacionado entre sí el segundo día con la generación de Noé o Noah en hebreo. Y ahí viene la promesa del Cordero a Abraham. De ahí tenemos el tercer día. Y aquí dice la simiente de Abraham. Como dice Génesis 10:1, versículo del 9 al 13. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Y Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con semilla sobre la tierra según su especie. Y fue así, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, árbol que dan su fruto con semilla según su especie,
y vio Dios que era bueno, y fue tarde y la mañana del tercer día. Entonces, si observamos aquí, está hablando de semillas, de semillas, de, de árboles que van a producir semilla. Y ya esto sería, lo que les voy a mencionar sería fuera de las escrituras. Y es lo quiero aclarar porque eh, es bueno mencionarlo. Es de que la parte del judaísmo cuida tanto la vegetación que ellos tienen eh, prohibido comer fruto que no tenga semilla, pero no solo eso, también fruto que no hayan cumplido su ciclo vital. Por ejemplo, los mangos tiernos, no es kosher comérselo. Eso es dentro del sistema judío. No comen mango tierno. Mango sazón sí lo podían comer. Mango maduro también lo podrían comer. No así un mango tierno. ¿Y por qué razón? Porque no han cumplido el ciclo. No lo han cumplido. Entonces, aquí menciona que en el tercer día se produjo todo árbol, toda vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den su fruto con sus semillas sobre la tierra según su especie. Es decir, no podemos comer la fructuosa, pero la semilla la debemos de dejar para que siga su ciclo vital. Entonces, en el tercer día se establece lo siguiente: la creación de la vegetación y plantas, el nacimiento del pueblo de Israel, porque si ustedes observan, ya en el tercer día ya van apareciendo quienes, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y está relacionada a las fiestas de Israel. ¿Por qué? Porque las fiestas de Israel están conectadas a la tierra, totalmente, están conectadas a la tierra. Shavuot. ¿Qué celebramos en Shavuot o Pentecostés? Celebramos la entrega de la Torá. ¿Y qué traemos? Frutas. ¿Qué otra fiesta? Sukkot. Salimos al campo, vamos a cortar varas, palmas, traemos los frutos de toda la tierra, porque las fiestas de Israel están relacionadas a la tierra. Y también las fiestas no bíblicas o no levíticas, llamadas fiestas rabínicas, también están conectadas a la tierra. De ahí el cuarto día, de la creación. ¿Qué pasa en el cuarto día de la creación? ¿Alguien sabe qué pasa? El éxodo de Egipto. Cuarto día de la creación, el éxodo de Egipto. Y lo que sucede aquí es que en el cuarto día se forman las lumbreras, dos grandes lumbreras. En Génesis 1,
14 al 19, tenemos lo siguiente. Entonces dijo Dios, o Elohim, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar día de la noche, y sean por señal para estaciones y para días y para años. Aquí hay que detenernos un poquito, ¿verdad? Porque aquí dice, hayan lumbreras en la expansión de los cielos, allá arriba, en los cielos. Entonces, y esto va a lograr una separación de día y de noche, una diferencia, cuando es de día y cuando es de noche. Pero dice, y sean por señales, oiga, por señales, y para estaciones, para días y años. Son los que nos van a marcar las estaciones, las fiestas, y sean por luminaria en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Dios Elohim hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para dominar el día, y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Entonces aquí hay dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, la que está conectada con el hombre, y la lumbrera menor, que está conectada con la mujer. Totalmente. Está conectada. Siempre, casi siempre, hay casos que no, pero casi siempre, cuando son bien amigas ciertas personas, o hay veces también pues, la mamá y la hija siempre menstrua en la misma fecha, casi siempre. Tal vez 2 días de diferencia, pero siempre. Porque esta es la que domina sobre las mujeres. Y la lumbrera mayor, el sol, domina sobre el hombre. Pero esta lumbrera mayor con esta menor, como está simbolizando algo espiritual, y en sí representa los dos grandes templos que Israel ha experimentado, un templo mayor y un templo de menor intensidad. Y lo marca en un periodo del 3000 al 4000 años. Desde ahí lo marca, y como que las cosas fueran así bien precisas, al detalle, lo marca. Y siempre que hablemos o leamos en la escritura luz, siempre está hablando de salvación, de liberación. Y cuando esté hablando de oscuridad, de exilio, de pecado, de maldad. Eso tengámoslo siempre presente. Entonces, en el cuarto día está representado por la redención de Egipto, la lumbrera mayor, el primer templo de Jerusalén, la lumbrera menor, el segundo templo de Jerusalén, la cual ya no hay templo. Entonces, ahí podemos observar el cuarto día de la creación, que en ese día se creó la luz, esa luz física,
y que está conectada a la redención de Egipto, a la lumbrera mayor que está conectada al primer templo de Jerusalén y la lumbrera menor al segundo templo de Jerusalén. De ahí tenemos el quinto día de la creación, la angustia de Jacob. La angustia de Jacob dice en Génesis 1, 20 al 23, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. ¿A quiénes le dijo? A las aguas. Y dijo Dios, llénense las aguas, multitud de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie está llena las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas de los mares, en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue tarde y fue la mañana, el quinto día. Entonces, ¿qué se creó en el quinto día? Lo que se creó fue todos los seres marinos e incluyendo las aves de los cielos. Ahí se creó. Entonces, ¿qué va a marcar este día? ¿O qué periodo va a marcar? Marca lo siguiente. Primero, la creación de las criaturas marinas, también de las aves que la acabamos de mencionar, y como se crea en el quinto día los seres alados, está representado la, a la ascendencia del Mesías a los cielos. Cuando le dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, los voy a dejar el Consolador. También está representado por el exilio romano, porque en ese periodo, o sea, prácticamente viene siendo como que Israel voló, o sea, se dispersó. Y hay que recordar que el pueblo de Israel o la tierra de Israel siempre está en altura. Cuando decimos vamos a Jerusalén, decimos vamos a subir a Jerusalén, no a bajar a Jerusalén. No existe eso. En Egipto sí, podemos decir bajemos a Egipto. Pero en Jerusalén no se puede decir bajemos a Jerusalén, no, subamos a Jerusalén, a la casa de Dios de Jacob. Entonces, también marca aquí la abominación desoladora, que es la angustia de Jacob. Aquí en el año 70 se destruye el templo y comienza un destierro para el pueblo de Israel muy, muy devastador, que hasta este día hemos sufrido por ese exilio, pero ha sido para alcanzar la plenitud de las naciones. Todo exilio ha tenido un motivo. Y cuando el pueblo de Israel no ha querido asumir su misión,
Entonces lo mandan, lo mandan a, lo mandan afuera para que las demás naciones observen qué es lo que hace Israel. Y vengan las naciones y le copien a Israel. Porque la mejor prédica es el ejemplo, no las palabras. Como decía alguien ahí, si quisiera palabras, mejor me lea un libro. Porque el ejemplo es el que mueve. Entonces este destierro tiene ese objetivo. Enseñarle a las naciones el Dios de Israel. Ese es el objetivo del exilio. De ahí tenemos el sexto día de la creación, la revelación del Mesías a sus hermanos. Ya vamos a ver por qué. En Génesis 1, 24 al 28. Entonces dijo Elohim: produzca en la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Y así fue. Dios hizo la bestia de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. O sea, en este día, en este sexto día, observamos lo siguiente: que primero crea a los animales, todo tipo de animales, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie, bestias, y luego crea al hombre. Ya por último lo deja al hombre. Tal vez alguno de nosotros hubiera hecho la creación diferente, primero crear al hombre. Pero no fue así, fue de último que dejaron al hombre. Es como cuando alguien se va a casar, no puede primero casarse y después decir: ¿y dónde voy a vivir? ¿Y dónde voy a llevar a mi esposa? ¿Dónde voy a llevar a mis hijos? No, primero establece dónde va a vivir para luego decirle a su prometida: casémonos. De la misma manera, crean todo, lo crean, la casa, dónde va a vivir, y luego colocan al hombre. Así está este diseño de la creación. Pero en este día se crean los animales y se crea el hombre. Y hay una palabra clave aquí y dice, bueno, hay varias. Aquí dice primero: sométala, ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Como estamos hablando de la creación de los animales, de las bestias,
Entonces, estamos en la era, estamos en los últimos días, y han sido los últimos años, o quizás los 1000 años, donde más guerras se han propiciado, donde el ser humano vive obsesionado por el poder, por la fama, por el dominio. Y una de las grandes revelaciones que nos ha dado las redes sociales es eso, que todo el mundo quiere ser protagonista, quiere ser famoso, quiere tener dominios sobre otro. Porque estamos en esta era, la era o los 1000 años de la creación del animal, de la bestia, que está relacionado a los imperios. ¿Cuántos imperios no han surgido, han caído? Son bestias, son animales. Así lo dice Daniel. Daniel cuando habla de los imperios, lo habla de bestias. Apocalipsis de igual manera. Entonces, en este día, el sexto día de la creación, se tiene todo eso. El, el dominio absoluto de la naturaleza. Y se acuerdan que José tuvo un sueño y dice que el sol y la luna y los hermanos se arrodillaban ante él, ¿verdad? Era el sexto día. También dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto, esto les servirá de alimento, y todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio que todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Fue tarde y fue mañana del sexto día. Aquí es, en todos los días de la creación, cuando habla de bueno, dice top, y en hebreo es top. Pero en este día no dice top, dice top meodo. ¿Qué es top meodo? Top es bueno y meodo es extremadamente bueno. Aquí Reina Valera dice en gran manera. Bueno en gran manera. Entonces, aquí tenemos el sexto día, la creación de las bestias, imperios, surgimiento de grandes imperios, guerras mundiales y la gran tribulación, la angustia de Jacob. Entonces, en nuestros días estamos viendo una guerra entre Israel y Palestina de no acabar. Netanyahu dice que se va a acabar a más. Guerras. Rusia con Ucrania. Son señales del fin. Entonces, Mauricio,
Entonces, seguimos. Vea que no me están escuchando. Vení, estoy en el Zoom. Cállate. El séptimo día de la creación, el cántico de Moisés y la redención final. Ya la última etapa del ser humano, donde pasó, pasó del primer día hasta el sexto día, y de ahí viene el descanso, que es el séptimo día de la creación. ¿Y qué dice Génesis 2, del 1 al 3? Y fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes en el séptimo día. Ya Dios había completado la obra que, que había estado haciendo y reposó en el día séptimo toda la obra que había hecho. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. Entonces aquí nos encontramos en el séptimo día, donde, donde aquí no dice top ni top meod, o sea, bueno ni bueno en gran manera, sino que este día es especial. Es especial porque dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Como él reposó en toda la obra que había hecho, dice que él lo bendijo y lo santificó. Es el único día que lleva bendición y lleva santificación. Hay que aclarar algo, porque cuando leemos, todos cuando estamos leyendo la palabra santificación, nos imaginamos otra cosa. No, pero no, la palabra santo o santificación viene de la palabra kadosh. ¿Y qué es kadosh? Apartado. Que se traduce como santo. Pero no, kadosh es apartado. Es decir, tener algo que no se puede usar para cualquier cosa, sino que para algo específico. ¿Sí? Eso es santificó. Por eso es que Dios lo bendijo y lo santificó. Lo separó de los otros días y lo puso como algo especial. Aún en la Biblia menciona de reposo, de descanso, porque todos necesitamos descanso, en absoluto. Por eso es que la mujer menstrua tiene esa ley en ella para darle descanso a ella, darle reposo. A veces el cuerpo se enferma de igual manera para que repose, porque pasamos trabajando toda la semana, todo el tiempo, que no hay descanso. Y la única forma de reposar es que nos enfermemos. No es la forma, ¿verdad? Pero hay veces que no tomamos un tiempo, no, ni con la familia. No estamos con la familia. ¿Y cuándo es que estamos con la familia? Solo cuando estamos enfermos. Porque no podemos salir hasta que nos aliviamos. Entonces, pero aún el cuerpo necesita ese reposo, ese cese de labores, y lo encontramos en el séptimo día. En Hebreos 4, del 1 al 5, mencionó lo siguiente: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo en la promesa aún de entrar en su reposo, alguno de ustedes permanezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que le oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo.
tal como él lo ha dicho, como, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y en otra vez en este pasaje no entrarán en mi reposo. Hay otro, más adelante, otro versículo, dice en Hebreos 4, del 6 al 9, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se había dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, hoy, no mañana, hoy, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Más adelante, Hebreos 4, de 10 al 11, puesto que Él ha entrado en su reposo, Él mismo ha reposado de su obra, como Dios reposó de la suya. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de la desobediencia. Entonces, tenemos que Israel, Israel por desobediencia no entró en el reposo, no entró. Pero aquí dice, él dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. ¿Quién es este reposo? Es el Mesías. Debemos de entrar en él. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de la desobediencia. Entonces, debemos de esforzarnos para entrar en ese reposo. Ya cruzamos los 6 días de la creación, duros por cierto, no tan fáciles. Entonces ahora entremos en ese día séptimo, el día de descanso. Entonces, el séptimo día está relacionado a la segunda venida del Mesías, al establecimiento del reino mesiánico, que serán 1000 años, el milenio o el reino milenario, como dice Apocalipsis. Vi entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por cuánto lo ató? Por 1000 años. Así que hemos visto los 7 días de la creación de una forma resumida. Lo podríamos extender más. Claro que se llevarían más tiempo, porque la escritura es tan profunda que no llegaríamos al tope. Entonces lo hemos visto de una manera resumida, los días de la creación, para que tengamos una idea de qué es lo que nos está hablando Génesis. Nos está hablando de 1000 años por día, y nos está hablando de profecías que ya se dieron y que también se van a dar porque no hemos entrado en ese reposo. Por eso es importante estudiar las escrituras
porque cada vez que las estudiamos profundizamos más en ellas. Así que quisiera escucharlos, a ver si alguien tiene un aporte, un comentario, una pregunta. Estrella, para iniciar video, ¿cómo puedo iniciar aquí? Ya inició. Bueno, fíjese que mi pregunta, hermano, es acerca del reposo, porque muchos ahora hablan de que hay que guardar el reposo, el séptimo día de reposo, pero prácticamente, según yo lo he entendido acá, estamos hablando de un reposo espiritual que recibimos por medio del Señor Jesús, ¿verdad? O sea, ¿Sí? que es algo prácticamente simbólico, ¿verdad? No es que en sí debemos de guardar el séptimo día o no sé cómo me lo Vaya, podría explicar usted ahí. correcto, correcto. Vaya, fíjense que este, hay un pasaje en la Biblia, se lo voy a leer, ¿verdad? Lo voy a leer, permítame, yo se lo busco, creo que está en Levítico, Levítico. donde habla acerca del día de reposo y está conectado con un mandamiento, Ujú. ya se lo busco. ¿Está bien? Vamos hablando de- ¿Será en el capítulo 23? De Levítico, Sí, ahí está la fiesta solemne. veamos, y yo estaba viendo en Levítico 19:30. 19:30. ¿Sí? Amén. Levítico 19:30. Sí. Pero es que hay una, ahí fíjese que hay una, que la voy a buscar, hay una sección que nosotros estudiamos, se llama la paracha, la paracha, te le digo, la paracha Kedoshin, así se llama, paracha Kedoshin, que quiere decir eh, santos. Ujú. Ajá. En- efectivamente está en el Levítico 19, versículo 3. 19:30. Vamos a ver. Vaya, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vaya, pero prácticamente, vaya, ¿cuál sería prácticamente el día de reposo, cierto? Según acá Levítico. Este, según Levítico, el, el día de reposo es el séptimo día. Ajá, Sí. Entonces, lo que yo quiero que usted vea es lo siguiente. En este sí, versículo hay dos mandamientos y están conectados entre sí. ajá, ¿Sí? Dice, primero sí, dice, respete cada uno a su padre y a su madre. ¿Sí? ajá, amén, Y después dice, respete también mis días de reposo. Yo, Adonai su Elohim. amén, Cuando usted encuentre, o cuando alguien encuentre esta frase que dice, o esta expresión, yo soy, yo eh, Jehová, ajá, Jehová Dios, así, Jehová Dios, ese es es la firma, exacto, la firma del patrón, es la firma amén, del Todopoderoso. Entonces va ujú, sellado y va firmado. Entonces, en amén, este versículo, en este versículo hay dos cosas. Uno, que
Ujú. va amarrado la misbah o el mandamiento de honrar a padre y a madre con el guardar el día de reposo. Lo otro es que lo que le está queriendo decir este versículo es lo siguiente. Si tú, o sea, así como podemos decir, ¿está vigente honrar a padre y a madre? Sí. Entonces también está Sí, vigente el guardar el día de reposo. Porque no podemos, o sea, aquí nos metemos en un gran problema, porque no podemos decir, exacto, no, solamente el día del, solamente honrar a padre y a madre está vigente. Porque aquí está ligado. O sea, no hay vuelta atrás. exacto. Entonces, este, Ujú. entonces, si Ahora, existe, ahora mi pregunta sería quizás un poquito más específica. Entonces, en sí, ¿cuál sería ahora en la actualidad el día de reposo que yo tengo que guardar para el Señor? vaya, fíjese que el día de reposo, bueno, Israel siempre se ha mantenido, o sea, el judío Ah, siempre ha mantenido, a pesar de tantas persecuciones, tantos asedios que ha tenido, él ha mantenido fielmente la palabra del Eterno. Entonces, exacto. entonces, este, y yo les daba una idea al principio. Si usted agarra un calendario, mire cuál es el primer día. Le dice domingo, le dice. Domingo el primer día. Entonces, Ajá. el primer día le dice domingo, pero aquí le dice que le dice el séptimo día. Es más, en hebreo, en Israel, no tienen Tiene que nombre ser. los días. Ajá. Para hablar para hablar del primer día, se dice primer día después del sábado. Para hablar del Ujú, lunes, segundo día después del sábado. Y ya cuando se llega al séptimo día, se le dice Shabbat. Porque Shabbat ujú. eh, El es séptimo descanso. día. El séptimo Ajá. día, sí. Entonces, se le dice Sabbat, eh, sabbat significa descanso. descanso, sí. Shabbat, reposo. Es el único día que tiene un nombre. Los demás, todos giran alrededor del día sábado. Día miércoles Ajá. dice cuarto día después del sábado. Jueves, quinto día después del sábado. Y viernes, sexto día después del sábado. Cuando ya llega Shabbat, perdón, al séptimo día, ya no dice el séptimo día, dice Shabbat. Ujú. Oh, ¿Sí? Entonces, lo que, lo que podemos decir es lo siguiente, ¿verdad? Si usted quiere guardar Shabbat, guardar los mandamientos, hágalo. O sea, hágalo, pero no por presión, no ujú. porque si no lo hace se va a condenar, no. Todo, absolutamente tiene que hacerse por amor, por amor. Amén. Vaya, esa es otra cosa, porque eh, según lo que yo tengo entendido, que por medio del Señor Jesucristo prácticamente se cumplió la ley, ¿verdad? Entonces, prácticamente el periodo de gracia no quiere decir que nos vamos a hacer lo que queramos, ¿verdad? No, Pero en sí, a veces fíjese que, o sea, no logramos comprender en sí la inmensidad de las escrituras por esas palabras así tan sencillas, pero como usted decía, son mandamientos prácticamente de alguna manera. Entonces, hay muchos que ahora determinan que el domingo es día del Señor y yo pienso de que en sí todos los días son del Señor, porque todos los días Él, así como usted nos ha explicado, todos los días Él hizo algo especial, creó algo especial, y pues el séptimo día él mismo dijo que lo santificó, ¿verdad? Lo bendijo y lo santificó, pero en sí, o sea, ahora como usted mismo decía, o sea, hoy lo que hacemos, lo hacemos no por obligación, sino que por obediencia, sabiendo de que Dios prácticamente se entregó a sí mismo para cumplir, o sea, realmente no hay quien cumpla la ley, ¿verdad? O sea, pero no sé ahí qué me puede decir usted. sí, correcto, correcto. Vaya, fíjese que el cambio de día, se hizo
se hizo después de la iglesia petrina establecida en Antioquía por Pedro, por el apóstol Pedro. Después que él muere, eh, llegan otros al poder. Pero esa iglesia de Antioquía guardaba Shabbat, guardaba fiestas levíticas, todo relacionado a Israel. Ya después se hace ese cambio, donde ya lo que sucede es que esa iglesia cristiana, eh, fue, o sea, los miembros, el 100% eran judíos, pero de ahí que se fueron agregando gentiles, al final, y eran más gentiles que judíos. Que Entonces, judíos. correcto, entonces hubo un cambio, una transición entre, entre sábado y domingo, y la razón es lo siguiente, porque Roma estableció un edicto, una ley, que aquel que guardaba cosas judías tenía que pagar un tributo. Aquel que estaba circuncidado tenía que pagar un tributo. Cualquier indumentaria judía tenía que pagar un tributo. No Ujú. así el que no guardaba cosas judías. Entonces, aquella sinagoga tenía que pagar tributo a Roma. Entonces, de ahí se hace ese cambio entre sábado por domingo y la iglesia cristiana, porque en sus principios, en sus inicios, y nadie lo puede Ajá. negar, académicamente nadie lo puede negar, que en sus inicios sí guardó Shabbat. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3 dice que Pedro y Juan subían a la hora novena de la oración al templo de la Hermosa. Ajá. Y Ajá. hoy en día hay una oración en el judaísmo que se hace a la hora novena, a las 3 de la tarde, y se le llama Minjá. Es la segunda oración del día. Entonces, ahí observamos que los apóstoles ellos siguieron practicando ciertas costumbres judías después que Ajá. se hace esa transición y se deja de guardar Shabbat por domingo, ¿verdad? Entonces, Ajá. y con lo que usted dice, con que el Mesías cumplió la ley, sí es cierto, él cumplió la ley, la cumplió, pero él dijo que no venía a abolir nada. Abolir. Y Amén. sí que hay un versículo que dice el apóstol Pablo, dice, y la meta es, no, no, perdón, el fin de la ley es Cristo, dice. Si, Amén. Entonces, sí, el fin de la ley. Si observamos la palabra fin en ajá. el texto Receptus, nos vamos a dar cuenta que la palabra fin es telus. Y telus es, Fin. sí, Ten. sí, no es solo Ajá. fin, es meta, propósito y objetivo. O sea, sí es fin, pero no de finalizar, sino que usted tiene un fin por trabajar y es ganar dinero. Usted tiene un fin Sí. por ir a vender y es obtener dinero. No es que ahí se acabó todo, sino que la palabra telus ahí en el griego es propósito. Entonces, si leemos bien el versículo, dice, el propósito de la ley es Mashiach, el Mesías. No, no, Amén. o sea, no, ahí no está diciendo que el fin, o sea, venido Cristo y se acabó todo. No, sino que el propósito de la ley es llevarnos al Mesías. Y Amén. fíjese, y es más, en Apocalipsis, este, da una, ¿cómo le explico? Un gran mensaje donde dice, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Yeshua, dice. Entonces, Ajá. cuando habla los mandamientos de Dios, está hablando de la ley. O sea, Sí. debemos de tener los dos. Y Sí. claro, Amén. que nosotros como pecadores que somos, como nuestra naturaleza humana, no podemos alcanzar el 100%.
Entonces Amén. nosotros lo alcanzamos a través de Él. Por medio de Jesús. Amén. Así es, pero Amén. no me puedo yo quedar sentado y decir, no, con los méritos de Él yo, yo ya alcancé la salvación. No, Sin hacer un esfuerzo. Ajá. esfuerzo. Tengo que hacer Exacto. yo mi esfuerzo y aquel esfuerzo que no pude lograrlo, lo logro con Él. Algo. Amén. Mira, Gracias, quería comentar hermano. algo. Le agradezco mucho y la verdad Gracias es que es por bien la importante, invitación. ¿verdad? Es bien Eh, importante, pues, ¿verdad? Porque aprendemos más, ¿verdad? No. Y ahí me van a disculpar los demás si me tomé demasiado tiempo. puede ser una aportación, no sé si se puede, hermano. Sí, dígame. Sí, quería contestarle bueno, quizás afirmar algo Sí, de la pregunta de la hermana, de que si necesitamos guardar el sábado. Dice de que según la historia, eh, no es que según la historia no es que el sábado se haya cambiado al domingo, según la historia no es así, sino que lo que dice la historia es esto de que los judíos guardaban el sábado, ¿verdad? Pero como ocurrieron tres eventos importantes en la vida de la iglesia cristiana, en primer lugar, el día que resucitó Cristo fue domingo, ¿verdad? Y el día que la iglesia nació, en el día del Pentecostés, fue el día domingo. Y también Juan tuvo la revelación del Apocalipsis en el primer día de la semana, que es el día domingo. Entonces, lo que sucedió fue esto, que los cristianos que habían sido alcanzados por Cristo, ellos empezaron a tomarse el día domingo como un día de adoración, como porque ese día habían sucedido varias cosas. Y hay registro de que en el primer siglo, según la historia cristiana, los cristianos se reunían no el sábado, ¿verdad? No el Shabbat, sino el día domingo. E inclusive los padres de la iglesia, hay muchas referencias de los padres de la iglesia, hicieron alusión que el día domingo la gente se reunía, los cristianos se reunían para adorar a Dios, ¿verdad? Así que ahora, aquellos judíos eh, que seguían guardando la ley y que no creyeron en Cristo Jesús, ellos siguieron, por un lado, celebrando el día sábado, el Shabbat, ellos siguen celebrando el día sábado, pero no, porque no entendieron lo que Cristo vino a hacer, ¿verdad? Porque él mismo le dijo, cuando lo criticaron, ¿verdad? Le dijeron, ¿por qué no? ¿Y por qué sanas en el día sábado? Y él les dijo, hipócritas, si su asno tuviese hambre, no le llevan a comer ni a tomar agua. Y más adelante le dijo uno mayor que el sábado está aquí, porque Cristo venía a hacer nuestro descanso, descansar en Cristo. Pero lo que yo quiero decir es que no hay ni una referencia, si yo quisiera que usted me mostrara en la historia de la iglesia, algún padre de la iglesia o alguna, o sea, algún dato ahí histórico donde se diga que los cristianos se reunían el día sábado. No hay. No hay ni una cita bíblica, ni en el Nuevo Testamento dice. Ahora, lo que yo quiero, por último, tengo entendido que la ley de Dios, ahora Cristo guardó la ley. ¿Sabe por qué guardó la ley? Porque Cristo era judío, ¿verdad? Él guardó la ley porque tenía que cumplir la ley, pero cuando él muere en la cruz del Calvario, el templo se rasgó en dos, ya no se tenía que guardar la ley. Así que la ley del Antiguo Testamento llegó hasta Cristo. Ahora, ¿qué ley tenemos que guardar hoy? Ahora es la ley de Cristo. Tenemos que andar en los mandamientos de Cristo.
Por lo tanto, el cuarto mandamiento que Jesús dio allá en esos capítulos 17, en el Sinaí, nosotros ya no debemos de guardar ese cuarto mandamiento. ¿Me entiendes? Ni todos los mandamientos. Ahora, ¿cuáles mandamientos debemos de guardar? A partir del Nuevo Testamento hay más de 600 mandamientos. Ahora estamos en la ley de Cristo. Ahora tenemos que obedecer la ley de Cristo, porque si ya no podemos guardar el sábado, porque si guardamos el mandamiento que es el del sábado, guardamos la ley, entonces tenemos que seguir haciendo la ceremonia, los cristianos matando animalitos para obtener perdón, tenemos que circuncidarlos, tenemos también que hacer otros ritos, otras ceremonias que se hacían. Entonces prácticamente nosotros estamos en la ley de Cristo Jesús, ya no tenemos por qué guardar el sábado. Ahora, los judíos siguen guardando el sábado porque ellos no creyeron en Cristo Jesús, pero algunos judíos la luz de Cristo les ha resplandecido y han entendido que ya no es el sábado, sino que ahora guardan el domingo. ¿Por qué guardan el domingo? Bueno, porque la iglesia primitiva, porque los primeros cristianos así lo hicieron. Guardaban el sábado, el domingo, porque fue, muchos dicen que el domingo lo instituyó la iglesia católica. Pues la iglesia católica no existía en el primer siglo de la iglesia para decir que la iglesia católica introdujo el domingo. Entonces no es que se pasó de sábado a domingo, sino que lo que pasó es que los primeros cristianos entendieron de que Cristo había venido y que ya no era necesario guardar la ley, sino guardar la ley de Cristo y usar el domingo como el día en el cual se le podía dar adoración a Dios, guardarlo para Él y alabarlo con todo el corazón y con toda el alma, porque Pablo dice en 2 Corintios, no recojan ofrendas, dice, cuando yo llegue, recójalas, dijo, el primer día de la semana. Entonces desde allí, desde la Biblia empieza a ver que los cristianos se reunían el día domingo. Entonces ahí está el origen del domingo, que Cristo lo instituyó con su muerte, con el día del Pentecostés y con el primer día que Cristo, los cristianos lo fueron celebrando, y por eso que hasta ahora, domingo, la iglesia cristiana se reúne para adorar a Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias por su participación, don Jorge. Yo respeto su comentario, ¿verdad? Cualquier aporte bienvenido. Solamente le aclaro, ¿verdad? Que Ujú. el Mesías, él no vino a quitar ningún mandamiento. En la Torah tenemos 613 mandamientos y le informo que en el Nuevo Testamento tenemos 1050 mandamientos. Hay más mandamientos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Y yo le voy a citar Jeremías 31:31 y dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, pondré mi ley en sus corazones. No dice, y este es el nuevo pacto que haré. O sea, ¿cuál es el nuevo pacto? Muchas veces la gente desconoce las escrituras, no sabe qué es nuevo pacto y empieza a repetir lo que ha escuchado de una persona que también no ha estudiado. Entonces, cuando dice, y pondré mis leyes en sus corazones, no dice, o sea, no hay ninguna profecía que diga que el Mesías va a venir a eliminar ciertos mandamientos. No existe. Entonces, yo le respeto su punto de vista, ¿verdad? Yo le respeto y todo, pero no, el Mesías no viene a eliminar ningún mandamiento porque no es necesario. Lo que Él viene es a rescatarnos. Eso es lo que Él viene. La ley, hacerla dócil, ponerla en nuestro corazón, ponernos amor a nosotros, para que podamos nosotros andar en los mandamientos del Eterno. O sea, si alguien me dice que el Mesías vino a eliminar un mandamiento, no es el Mesías de Israel. O sea, no es el Mesías que estamos esperando, que dice la Sagrada Escritura. Porque el Mesías va a venir a cumplir la Torá, a cumplir los mandamientos
Y por esa razón los judíos dicen que Jesús no es el Mesías, porque el cristiano dice que el Mesías vino a abolir los mandamientos, cosas que no lo habla la Escritura. Entonces, si alguien quiere guardar Shabbat, guárdelo. Si alguien no lo quiere guardar, no lo guarde. Porque como yo lo dije anteriormente, esto es por amor y Amén. por fe. Si usted se siente bien guardando viernes como musulmán, guárdelo. No hay ningún problema. Si usted se siente bien guardando domingo todo el día, ¿verdad? Aquí hay un ministerio que se llama Amigos de Israel, que ellos pasan todo el domingo en la iglesia. Perfecto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si usted se siente bien, está bien. Pero aquel que se sienta parte del pueblo de Israel y dice, no, yo quiero guardar los mandamientos como está escrito, hágalo. No hay ningún problema. Pero sí, debemos de aclararlo bien en la escritura, que hay cosas que la escritura no enseña eso. Y entonces debemos de dejarlo bien claro aquí, ¿verdad? Que sí, que hay cosas que se hacen en la religión cristiana que no enseña la escritura. Entonces yo le voy a mostrar con Biblia en mano, qué es lo que se debe de hacer, no porque alguien me lo haya enseñado, que quizás no lo aprendió bien y yo lo voy a estar repitiendo. No, vamos a hablar la Sagrada Escritura. Así que si alguien quiere guardar Shabbat, hágalo. Y si quiere guardar domingo, no hay ningún problema. No hay ningún Versículo bíblico problema. que se puede guardar el sábado, solamente eso lo pido. Un Ok, versículo entonces, en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento que hay que guardar el sábado. Solamente Mm. que hay que guardar el sábado, así me puede dar algún texto. Porque Cristo Jesús sí lo No, guardó, porque Cristo Jesús todavía estaba la ley. Él sí guardó el sábado. Pero yo me refiero cuando ya muere Cristo, después de que Cristo murió, quiero ver los apóstoles, las cartas, el libro de los Hechos, allí si menciona un versículo donde dice que hay que guardar el sábado. mire, ¿qué le parece si estudiamos en la escritura con el griego koiné, con Textus Receptus, el día sábado en el Nuevo Testamento? No, pero estoy pidiendo un texto bíblico. No, por eso, no, es que no te vamos a estudiar Biblia. Yo no le voy a enseñar enciclopedia. Yo no le voy a enseñar un libro que escribió un hombre. Yo le voy a demostrar con las escrituras. Mateo, Hechos, Corintios, Apocalipsis. O sea, pero vamos al texto original, al griego que se hablaba en la época que Jesús vino, cuando Jesús anduvo predicando. A ese es como el hebreo. O sea, hay cosas que están en el hebreo que lo que tenemos son traducciones. O sea, ahí le aparece domingo, pero en el texto Pero yo recepto tengo, le dice sábado. O sea, aquí Reina Valera le va a decir el primer día de la semana, pero en el texto recepto le dice sabatón. ¿Y de dónde viene el sabatón? De Shabbat. Entonces yo lo invito, pues, yo lo invito a la siguiente ponencia. Hablemos del Shabbat, pero en el griego, solo en el Nuevo Testamento. Y ustedes se van a dar cuenta de que los apóstoles guardaban Shabbat. O sea, la iglesia, y más que la iglesia guardaba sábado. Nunca guardó lo que pasa, domingo. lo que No, pero pasa yo es le que invito. O sea, pero sí, por eso. los Si usted, apóstoles, es que, mire, mire, es que si usted tiene partamos, duda, tenemos que partir, hermano, sí, pero si de que usted tiene duda, traiga sus ahora, textos, y los vemos detenidamente, pero no con Reina Valera, sino que con el Textus Receptus, con el griego koiné. eh, hermano Maxi, ¿puedo comentar algo? ¿Sí? Vaya, fíjese que nosotros, vaya, yo hice una pregunta porque, pues sí, o sea, logré comprender de que de alguna manera u otra guardar el reposo, o sea, Dios lo hizo prácticamente para que nosotros reposáramos y el reposo que nos da la paz es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, el hecho que yo siento que cuando comentemos algo o hagamos algo,
Bueno, yo en el grupo de estudio, yo siempre les digo a los alumnos de que lo hagamos como para no contender, porque entonces le damos cabida al enemigo, ¿verdad? Entonces nosotros todos queremos aprender porque, o sea, la palabra de Dios, o sea, las escrituras son bien extensas, ¿verdad? Entonces yo digo que poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir aclarando las dudas y algo que yo he logrado comprender hasta el día de ahora es que si el Espíritu Santo no me lo revela a mí, yo por más que le diga a alguien, eso va a estar duro. Entonces, yo siento de que sobre todo, ¿verdad? Yo siento que todos los que estamos acá tenemos la perspicacia de querer aprender un poquito más. Entonces, yo no puedo decir que el Señor Jesús abolió la ley porque la ley, según lo que dice también la palabra del Señor, yo no me recuerdo el texto bíblico, pero sí ha quedado plasmado en mi corazón de que la ley sirve para encarar el pecado. Entonces yo no puedo abolir la ley y resumirlo solamente en los dos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor así lo dice, que es resumido en dos mandamientos grandes, ¿verdad? Pero imagínense que si nos ponemos a solo pensar que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, si realmente lo cumplimos, hermanos, o si amarás a tu prójimo, ¿será que amamos a aquella persona que nos hace mal, hermano? O sea, ¿verdad que está bien difícil? Solo dos mandamientos. Ahora, digamos los demás prácticamente ordenan nuestra vida como hijos de Dios. Y si la luz del Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros no vamos a lograr comprender por más Biblia, por más palabras, por más historia que nos enseñen. Así que yo siento que es mejor dejarlo hasta acá y pidámosle, cada vez que entremos a clase, pidamos la dirección del Espíritu Santo para que, pues, ¿verdad? O sea, sea Él guiándonos, ¿verdad? A toda verdad y a toda justicia, porque todos queremos aprender, ¿verdad? Mi humilde opinión. Sí, y Bueno, muchísimas gracias, tiene razón. muchas gracias, hermano, por ahí. Solamente quería dar un aporte a lo que la hermana decía sobre Gálatas 3, 3:15, 3:13, dice que él nos vino a liberar de la maldición de la ley, ¿verdad? Así que nos vino a liberar de ese yugo, de esa ley, que nadie pudieron hacerlo, pero igual, respecto a todo pensamiento, pues, si dicen que hay que guardar la ley, pues entonces la guardando, pero este, las escrituras hay que entenderlas correctamente. Bueno, Amén. entonces vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Este, Y amén. quisimos, quisimos dar este estudio con la idea de que podamos comprender más la escritura y pidiéndole siempre al Todopoderoso que nos ilumine, nos ilumine para poder tener mayor comprensión de su palabra, ¿verdad? Así que vamos a continuar la otra semana con el capítulo 2. Vamos a estar hablando de los cuatro ríos que, que riegan el Edén y vamos a ver cierta característica que hay en esos ríos y cuál de esos ríos debemos nosotros de buscar o apegarnos para que fluyan en nuestro interior. Así que a todos, yo creo que ya es noche, ¿verdad? Para muchos, porque eh, sé que hay de Argentina, de Perú, ¿verdad? México. Entonces los horarios son diferentes. Lo vamos a dejar para acá, lo vamos a dejar para acá y vamos a ver la siguiente semana, siempre este mismo día, a esta hora, yo les voy a estar informando ahí en los grupos para que estén pendientes. Así que muchas gracias y que el Todopoderoso me los bendiga. Pase buenas noches. Amén. Dios me les bendiga a todos. Pasen una bendecida noche.